Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes a partir de esta hora. Bueno, hoy nos toca hablar de política. Estamos exactamente a 2 meses de la realización de las elecciones regionales, de las elecciones del 21 de noviembre. Independientemente de todo lo polémico que se pueda decir de este proceso electoral, va a haber elecciones en el país, ya es un hecho. El CNE está trabajando en estos momentos en pleno cronograma electoral. Y ya hay, aunque no se ha iniciado la campaña formal, ya vemos que en las regiones, sobre todo en las regiones, hay una precampaña. Vemos a los diferentes factores de la oposición, porque hasta el momento la oposición va dividida prácticamente en 2 bloques, están haciendo campaña diferentes candidatos. Y comentaba con el invitado esta noche que no veía así al bloque del chavismo, todavía no ha iniciado esta precampaña, cosa que me parece muy rara porque generalmente siempre, y en las regiones, no tanto en Caracas, hay como una euforia electoral. No sabemos, y de eso vamos a conversar esta noche, si se trata precisamente a todo lo que, cómo estuvo enmarcado el proceso interno para escoger los diferentes candidatos del chavismo. Vamos a hablar esta noche de cómo se presentan esas elecciones, cómo se ha venido presentando y desarrollando los diferentes procesos electorales en Venezuela, por lo menos los últimos 7 a nivel nacional que se han presentado desde el año 2005, cómo ha estado el factor de la oposición, el factor del chavismo, porque en Venezuela pues siguen habiendo 2 bloques importantes. Lamentablemente para algunos, buenos para otros. Sin embargo, hay factores que son disidentes. ¿A quién va a favorecer esta disidencia? ¿A qué bloque, a cuál de los 2 bloques pues va a favorecer esta disidencia que se están presentando en ambos? Bueno, eso es lo que se va a ver en realidad el 21 de noviembre, pero sin embargo, esta noche vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con Carlos Aquino. Él es ex miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, ex diputado de la Asamblea Nacional, y hoy en día dirigente político, dirigente político porque sigues militando dentro del Partido Comunista. Y haciendo política. Y haciendo política, que bueno, no es un pecado. La gente siempre dice, oye, los políticos, no. No es pecado ni ser militante de ningún partido político ni hacer política. Lo malo es quizás la manera como algunos se conducen en política. Sí. Bienvenido, diputado, porque la verdad es que la costumbre de decirle diputado, ¿no? Claro, muchos se confundían muchas veces, uno tenido mucha presencia mediática y en escenarios políticos a lo largo de este tiempo, entonces muchas veces han asumido que yo he ejercido funciones de diputado, aunque nunca efectivamente ha sido así, a pesar de mi vinculación activa a todo ese trabajo parlamentario en el ámbito político. Y solamente una puntualización sobre el aspecto político. Se estigmatiza mucho y se emplea muchas veces como un epíteto aquello de políticos, casi como un insulto y como un aspecto positivo cuando alguien dice yo soy apolítico. Y desde la experiencia, incluso histórica, uno puede decir, todo el mundo tiene una posición política, nadie es aséptico políticamente, todos tenemos una posición política, indistintamente del nivel académico, cultural que se tenga, indistintamente de la actividad que se realice, todo el mundo tiene una posición política fijada, solo que algunos activamos en el ámbito político, es una forma de desarrollar nuestra actividad concretamente en el ámbito político, y otros desarrollan otras actividades. Pero la política, como toda actividad en una sociedad, está íntimamente matizada por las características de esa sociedad. Entonces, lo bueno o lo malo que hay en política, como en otras disciplinas de la sociedad, allí hay que ver también aspectos que ocurren en el conjunto de la sociedad. Bueno, la política es la polis, ¿no? Hoy dedicado a un aspecto completamente diferente, analista político, y por eso estás hoy de invitado. Porque leí un artículo que hiciste y me pareció muy interesante porque analizabas los procesos electorales, por lo menos los últimos 7 regionales de gran, no regionales, nacionales de gran envergadura, que se han producido desde el año 2005 hasta la fecha. Y hablaba, por supuesto, que se mantienen los 2 bloques polarizados en Venezuela, el bloque opositor y el bloque chavista. Y por un lado decía que
si los factores de oposición se unían realmente, pues podían ganar las elecciones al bloque chavista. Tomando en cuenta los números, pues vamos a hablar precisamente sobre eso. El problema es unir a esos dos factores, a esas dos tendencias que hay dentro de la oposición. De eso se encargarán quienes están interesados en eso. Yo, como sabrán, ni por mis concepciones y mis valores políticos e ideológicos, no estoy a favor de los sectores de la derecha, ni soy asesor, ni me interesa asesorar a la derecha. Describo escenarios con base en análisis de datos estadísticos, indudablemente. Entonces, sí, por una parte, en política y fundamentalmente en política electoral, pero en política en Venezuela, sí, todavía hay dos bloques, hay una polarización en política nacional y en política electoral en particular. Hay fundamentalmente dos bloques. Y esa polarización que se da fundamentalmente en política, algunos decimos, no es realmente la polarización que caracteriza a la sociedad venezolana. Es decir, esa polarización política no describe la realidad del conjunto de la sociedad venezolana. Este aspecto es importante porque se ha querido posicionar a lo largo de ya más de 20 años que o eres chavista o eres oposición, punto. No hay ni términos medios ni hay otra opción. Y esa supuesta dicotomía es la que se ha impuesto a lo largo de este tiempo y resulta que, sobre todo durante más de 10 años... ¿Perdón? Si existen los niní. Lo que algunos llaman niní, yo lo describiría como personas que además a lo largo de los últimos 10 años ha ido creciendo incesantemente. No se identifica ni con el como chavismo, ni se identifica políticamente como oposición. Ya vamos a hablar de eso, Carlos, porque nos toca hacer la primera pausa. Esta noche estamos hablando sobre las elecciones y analizando los procesos electorales en Venezuela, a propósito de que tenemos un evento electoral el próximo 21 de noviembre y lo hacemos con Carlos Aquino, analista político. Ya regresamos.